Entonces, la última ponencia de este primer panel, que ha sido un poco caótico, pero bueno, lo estamos haciendo, que es lo importante, es de Hassan, del CESEU, el pensamiento político de Fidel, el antiimperialismo como un pilar. Y bueno, en realidad un saludo a todas las compañeras y compañeros. Me sumo al agradecimiento a toda la dirección del CESEU, a los organizadores, en particular a Tamara, un esfuerzo extraordinario. Como bien se decía hace unos instantes, en los últimos días hemos estado rompiendo los récords en cuanto a los déficits, no solamente en la generación eléctrica, sino en todo lo que esto acarrea, y en particular entre la tarde, noche de ayer y hoy, con estas cifras que se daban, hace que cualquier cosa sea mucho más compleja. Al mismo tiempo también digno de aplaudir el esfuerzo de mantener, pese a cualquier contratiempo, un evento de esta naturaleza. Mi presentación es muy breve. En realidad, el objetivo fundamental que se propone es apenas rendir un homenaje simple, cargado de compromiso a la figura del comandante en jefe, de ese gran pensador, estadista, revolucionario, para todos los tiempos, que hemos tenido la fortuna, los cubanos, de contar con su legado, con su huella, con su permanencia en diferentes ámbitos, en un año particularmente difícil, pero al mismo tiempo también con con lo que acarrea desde el punto de vista simbólico. Ese es mi propósito fundamental. Lo hago también motivado por algo que hace meses atrás planteaba el doctor Pedro Pablo Rodríguez con relación a la figura de Martí y también de Fidel, idea que yo comparto. Es lamentable ver el desconocimiento, aunque parecería contradictorio, el desconocimiento que en muchas instancias, incluso de pensamiento dentro de nuestro país, hay con relación a las ideas centrales y a los aportes de la figura de Fidel, del cual no está excluido el ámbito académico y docente. Pedro Pablo decía, el profesor Pedro Pablo, que él se horrorizaba de lo que había estudiado toda su vida, que pasaba las distorsiones con respecto al pensamiento de Martí, que ya estaba viendo atisbos similares con relación al compañero Fidel, y que dentro de décadas, si no hacíamos cosas como la que hizo aquí en la apertura, en la conferencia inaugural, el profesor Luis Suárez, que intenten cada vez más con conocimiento, con profundidad, bueno, que estábamos desmontando con la peligrosidad que ello entraña, porque si desmontamos o si no somos capaces de entender en toda su dimensión un pensamiento de esta envergadura, estamos despojándonos de una de nuestras grandes corazas. Entonces esa es la idea para mí principal. Yo creo que el pensamiento, aquí hay múltiples capas que se van a entrelazar, en la cual el antiimperialismo constituye uno de los pilares. No es el único pilar de ese pensamiento fecundo que se va a formar desde la más temprana, desde la adolescencia, desde la niñez, de la más temprana juventud, y que le va a permitir en condiciones singulares como la nuestra, como el entorno latinoamericano también, desde su formación universitaria con el cual interactuó el joven Fidel, y luego del triunfo de la revolución encontrar plataformas para convertir ese pensamiento, darle un carácter universal, no solamente latinoamericano, caribeño, tercermundista, africano, panafricano, asiático, sino de una verdadera impronta universal. Entonces, Fidel es síntesis, y es síntesis de toda una tradición de pensamiento en el plano patriótico, en el plano nacional, pero que está muy entroncada, es decir, tiene puntos de encuentro visibles, constatables, que se pueden palpar en ese rastreo que se haga sobre la manera en que va a lo largo del tiempo el país formando una capacidad analítica con la historia latinoamericana y caribeña. En Fidel se dan cuestiones que se dan también en otras grandes figuras de la historia de la humanidad, que es la pasión por la historia, por la interpretación, por el análisis. ¿Sí? No es un adivino, no es una persona que llega producto de la nada, al contrario, sino que se ha nutrido de los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad, de los grandes procesos, del estudio de las grandes personalidades, lo ha hecho a su manera, es decir, siempre con una dosis elevada de creatividad, y eso le ha permitido, a la hora que le corresponde actuar en la adultez, en la conducción de un proceso como el nuestro, en todos sus avatares, que esa originalidad, pero que es producto también del conocimiento profundo de lo que le precede, pudiera haber sido una de las contribuciones más elevadas para nuestro éxito político y el éxito de un proyecto emancipatorio a contracorriente en las condiciones nuestras, en la vecindad de esa potencia, la primera a nivel internacional, al
compadre Fidel le tocó lidiar directamente con 10 presidentes estadounidenses, desde Eisenhower hasta el presidente George W. Bush, y lo cual no tiene parangón en la historia. Tenemos también ese privilegio. Hemos tenido una figura que conduce los procesos de llevar adelante algo de las dimensiones de la Revolución Cubana, pero que también tiene ese récord tremendo de haber resistido no solo y haber vencido no solamente en cuanto a la capacidad de que físicamente, como él le decía a Luis Báez, el mérito de estar vivo, de haber sorteado todos aquellos más de 630 planes de atentados, sino de haber encontrado, desde el punto de vista político, económico, social, atemperado a las condiciones de cada momento, bueno, la manera en que el proyecto, el primer criterio, la medición más efectiva de la capacidad de ese proyecto fue su existencia, su contribución y su consolidación en el tiempo desde el punto de vista de que nunca desaparecieron las amenazas. Al contrario, las amenazas, más allá de que se puedan estudiar por décadas, siempre estuvieron latentes y en la mayor parte del tiempo con una tendencia al incremento. Entonces, Fidel entiende que los Estados Unidos es el vórtice del sistema imperialista mundial. Y entiende que el imperialismo, de una concepción profundamente leninista, no solamente tiene a los Estados Unidos la vanguardia, sino que es un sistema concebido desde la etapa contemporánea a partir de definiciones en el plano económico, en el plano político, en el plano de su comportamiento militar, rasgos que no han estado inmutables. No estoy diciendo que la visión de Lenin como una visión que está detenida en el tiempo, sino que él también reinterpretó y readecuó a las condiciones, por ejemplo, en el tránsito, ya sobre todo después de los años 70, después de la crisis petrolera, un tipo de capitalismo monopolista, transnacional, con elementos distintivos, pero que es una batalla que se va a dar en el escenario global y que nosotros en esa proximidad histórica tenemos de una manera particular, porque hay toda una cosmovisión desde la parte estadounidense, particularmente hacia América Latina, expresada en la doctrina Monroe, hacia Cuba, desde la época de la política de la fruta madura, de abril de 1823, y todas sus reinterpretaciones y toda su tradición neopanamericana, por ejemplo, decimonónica, y toda su construcción de un sistema institucional que cristaliza con la OEA, que Fidel va a estudiar desde la más temprana juventud. Y que eso le permite fijar un horizonte en la misma medida. Aquí no hay ninguna idea que se separe de la otra. Se hablaba al inicio de la unidad, de la plataforma de la unitaria en la lucha, de la comprensión de un escenario también universal, pero le permite fijar un horizonte en cuanto a los contornos ideológicos, económicos y políticos de ese adversario, lo cual no niega su capacidad táctica para establecer alianzas, para encontrar una buena vecindad y para encontrar en el entorno cubano y latinoamericano que permitieran que nuestra visión emancipatoria, liberadora, culturalmente superior, encontrara vías de hecho y de realización, ¿sí? Porque él no está enclaustrado y la revolución no está enclaustrada, ni el pensamiento de Fidel está detenido en el tiempo en aras de hacer algo imposible. Al contrario, como dijo en el año 2002, quiere que todo esto sea en primer lugar hechos y realizaciones concretas, que se expresen en la vida de los seres humanos y que al mismo tiempo, desde el punto de vista emancipatorio, político, alternativo, sean sistemas con voz propia. Por ejemplo, las intervenciones, aquí que lo mencionaba la compañera Georgina, en el discurso del año 79 y en el 60, sus intervenciones, las 4 veces que va a estar en Naciones Unidas, sirven son documentos de un valor extraordinario para entender análisis sobre ese imperialismo mundial, cómo construir desde nuestra visión un nuevo orden con elementos concretos, con pilares para avanzar desde una sociedad que está retada, pero que al mismo tiempo quiere proponer también un camino alternativo y desde una visión que no se limita a nuestras condiciones, a nuestra geografía, muy limitada, porque muy pequeña. Si se hubiera limitado, nosotros no hubiéramos hecho nada de lo que hicimos. Eso es lo que ha llevado a grandes figuras, se menciona a García Márquez, otras muchas figuras en el mundo, que siempre decían, ojalá que Fidel hubiera nacido en México, en Brasil, en un país, al menos en América Latina, de una mayor dimensión, de un mayor peso, porque hubiera podido también ejercer un liderazgo de la perspectiva material. Nosotros siempre lo hicimos en condiciones y eso, por eso hay que hacerle un monumento, ¿no? Porque cuando se rastrean las cuestiones concretas que en esa lucha contra el imperialismo nosotros podemos exhibir de formación de capital humano internacional, haber graduado aquí a más de 40.000 estudiantes, por ejemplo, de 120 países, parece algo de ciencia ficción, si no fuera resultado de esa capacidad de entender que lo que ocurriese a 9.000, a 10.000 kilómetros de distancia tiene que ver también con la geopolítica, con la lucha, con el gran objetivo central de la manera en que avanzamos y que necesitamos hacer viable, hacer efectivo.
las intervenciones en la ONU, sus recorridos, sus proyectos de fundación unitarios, sus estructuras hacia América Latina. Luis habló de la OSPAL, de la Tricontinental, de la OLA, de grandes empeños que hubo en la década del 60. La unidad hacia América Latina fue probablemente una de sus obsesiones más grandes en todos los intentos que fueron analizados en nuestro país, desde las primeras experiencias andinas o pasando por proyectos como Chaguarama, o su análisis, por ejemplo, también al papel de los caribeños. Hoy mencionaba la conferencia en Argel, a la cual va acompañado de estos líderes caribeños que han tenido la valentía del 8 de diciembre del 72 de producir un primer quiebre a esa política, descontando la experiencia de Allende, que como tú bien señalabas, o el mensaje que él le va a enviar también a Velasco Alvarado cuando hace una escala técnica rumbo a la visita memorable de Chile, y que comprende también, al regreso, sí, que comprende, que da una expresión clara de la manera de comprender los diferentes caminos, las diferentes vías, las diferentes alternativas, porque estos dos ejemplos sirven para conjugar o la experiencia de Allende por la vía democrática, 11, 12 años después del triunfo armado nuestro, o la experiencia del nacionalismo militar que nosotros identificamos con un carácter progresista y que luego tendría, en el caso de Torrijos, también uno de los referentes más elevados hasta la llegada de Chávez, que da un rastreo también de la coherencia del comandante, de su capacidad para entender esto de manera orgánica, de manera antidogmática, de manera también profundamente creativa. Entonces yo creo, compañeras y compañeros, porque todos estos son temas apasionantes, nosotros específicamente este es un acápite de un proyecto más amplio que debe ver la luz alrededor de octubre, noviembre de este año, un libro de homenaje que hemos preparado a la figura del comandante que debe ser publicado, y ahí analizamos con más amplitud muchas de estas ideas. No he querido aquí traer citas en aras del tiempo, cuestiones que nos apartaran un poco de todas las dificultades que tienen eventos como estos, eventos híbridos. Pendemos siempre de un hilo, ¿no?, de la elección, y además han hecho un gran esfuerzo los compañeros que están también al otro lado de las pantallas, tanto los nuestros del CCEO, que por razones de trabajo no están aquí, como otros en América Latina. Yo solamente quiero decir que hay una necesidad impostergable de estudiar con todo rigor las diferentes dimensiones del pensamiento del comandante en jefe. Parece que fue ayer, ya han transcurrido 20 años de que físicamente, desde el punto de vista público, no estuviera en la cotidianidad como fue para las generaciones precedentes. La proclama del 31 de julio de 2006 lo va a apartar de las funciones gubernamentales, y si bien hasta el año 2016, durante 10 años más, va a ejercerlo a través del tema de las reflexiones y de otras alternativas, ya uno logra ver en el intercambio con jóvenes que hay toda una generación de personas profesionales por debajo de los 40 años que apenas tienen referentes, ni siquiera visuales, auditivos, emotivos, como fue una fortuna para las generaciones anteriores, incluso los que también podemos venir de mediados de la década del 70, que su cotidianidad era muy fuerte. Yo creo que por eso este y otros muchos eventos, este es un año donde prácticamente no hay un evento de la izquierda mundial que no rinda homenaje de una u otra manera al legado del comandante, y creo que nosotros, aquí teníamos varias tentaciones, Fidel y los Estados Unidos, Fidel y todos los caminos para encontrar alternativas en función del diálogo. Siempre lo hizo con una capacidad tremenda. Cerraría, por ejemplo, con lo que él describe a Salinas de Gortari el 22 de septiembre del año 94, también parece dicho para hoy, jugando incluso le dice, utilizando en el sentido figurado esa metáfora de la bomba nuclear, le dice, no valdría la pena con Cuba nada que no sea un entendimiento de una convivencia civilizada, porque ni el bloqueo naval, algo que hemos estado en los últimos 6 meses, prácticamente cada jornada, o la bomba nuclear, harían ingobernable un país a lo largo de 100 años, y eso iría en contra. Entonces, en esa capacidad también, por los canales públicos y privados, es otro tema, no es para abordar, y el cual también aquí hay suficiente experiencia y participación. Por suerte todavía contar con compañeros como Luis, como otros que cada vez más entienden el compromiso que tienen con las nuevas generaciones de ir recreando décadas que en su momento no era procedente a abordar de manera pública, pero que ahora, como el mismo artículo que Luis mencionaba, con todo el papel del Che y todas estas ideas, cada vez más no solamente es una satisfacción intelectual, sino que es una necesidad desde el punto de vista teórico, político, revolucionario, porque se van alejando los participantes. Y hay toda una tendencia también desde maniqueísmo, pero también desde mucha distorsión a reinterpretar, a reescribir historias con desconocimiento olímpico y a decir falsedades en aras
de la supuesta idea de que el pensamiento de Fidel, como dije al inicio, igual que el de Martí, pueda servir de manera light para todos sin entender los elementos que están de forma radical y que lo llevaron a ser una figura que ojalá se pudiera repetir en la historia, pero es difícil de entender que por las condiciones también de nuestro sistema político tan peculiares, una figura de su estatura pueda durante 50 años conducir de manera exitosa un proceso revolucionario a contracorriente y con una capacidad sin concesiones en el plano de los principios y con una multiplicidad también para entender que el sentido del momento histórico aconsejó en cada una de esas etapas hacerlo desde las posiciones verdaderamente de la capacidad, de la coherencia y de la fortaleza, no de debilidad. Si nosotros no hubiéramos tenido, a partir también de lo que fuimos capaces de crear como base material y todo, no hubiéramos podido dar ningún paso. Entonces yo preferiría, Dalia, para comparar, dejarlo aquí y adelanto que por escrito también después estamos en condiciones